Bueno, ante todo, muy buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿qué tal? Hoy, Lima, 17 de septiembre del 2009, en el marco de las actividades académicas a realizarse por el Grupo Perspectivas, iniciamos nuestra jornada de entrevistas a profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestro primer entrevistado, en este caso, es el profesor y magíster Francisco Quiroz Chueca. Nació en el Callao en la década del 50, cursó estudios de historia en Moscú, donde se graduó en 1982. Es especialista en historia del Callao, investigador y escritor. Pero su aporte a la historiografía peruana es aún mayor. Además de publicaciones sobre la trayectoria del pueblo del Callao, el régimen de gremios limeños coloniales y republicanos, artesanos y Guarochirí en la independencia, ha meditado sobre el trabajo del historiador. Actualmente es director de la Escuela Académico Profesional de Historia y desde hace 6 años es asesor del Grupo Perspectivas. Muy bien, esta entrevista se va a dividir en 2 partes. La primera parte va a tratar acerca del proyecto de ley de colegios superiores del Perú, que hasta hace 2 meses más o menos estuvo muy en boga y fue discutido por profesionales, por gente relacionada a nuestra carrera. Y la segunda parte será acerca de preguntas sobre nuestra facultad. Para iniciar esta prueba de preguntas, lo primero que nosotros quisiéramos preguntarle de manera introductoria es: ¿por qué historia? ¿Por qué escogió como carrera historia? Historia. Bueno, es en realidad, me parece que la historia es una carrera muy abarcadora, y si la preocupación que uno tiene de joven es tratar de conocer mejor el país donde uno vive, tratar de mejorar en cierta medida, y recuerden que yo soy joven en la década del 70, ¿no? De tal manera que estoy dentro, digamos, de un contexto de una generación que trata de cambiar las cosas para bien. No digo que ahora no se trate de cambiar, sino que las orientaciones de ese tiempo eran bastante conocidas, ¿no? Para empezar, ni siquiera se pensaba solamente el Perú como un país aislado, ¿no? Sino se pensaba más América Latina como algo unido o que con un destino común. Bueno, la historia a mí me parece más abarcadora que otras disciplinas para cumplir con esta tarea, a pesar de lo paradójico que pueda resultar que la historia mira atrás, digamos, para poder llegar adelante, ¿no? Para poder hacer un salto hacia adelante. Pero a mí me interesaba, sí, desde chico, ¿no?, la literatura, he leído bastante en el colegio. Me ha interesado, inclusive desde más chico todavía que la lectura, me ha interesado mucho la geografía a mí. Y yo realmente estaba en duda entre literatura, geografía o historia. Decidí la historia por la historia debido principalmente a que es la más abarcadora. Si tú eres geógrafo, por lo regular te retiras fácilmente de la literatura, por lo menos. Si tú eres literato, te retiras de la geografía, pero si tú eres historiador, no te retiras ni de la literatura ni de la geografía. Entonces, yo creo que por ahí va la elección, aun cuando esto normalmente viene por circunstancias que también se explican por el tiempo, ¿no? Se trata de un tiempo muy reivindicador de la trayectoria histórica del Perú. Se trata de un tiempo, o sea, la década del 70, ¿no? Un tiempo en que la historia estaba cambiando tanto para bien que
que era bastante más llamativa. Claro, otras disciplinas también cambian, ¿no? Inclusive de generación tras generación, o sea, año tras año que ingresaban a San Marcos a historia, se pasaban casi inmediatamente a sociología, debido a que entendían que la sociología era lo mismo que la historia, pero de aplicación más práctica. Es decir, si se quiere cambiar la sociedad, no se mira al pasado, más bien mirar al presente para poder hacer el salto más eficaz. No, a mí siempre me pareció que eso no era precisamente lo más adecuado. Yo creo que acerté en la elección. Muy bien. Y ahora, siguiendo lo anterior, ¿y para usted qué es la historia? Bueno, lo que pasa es que eso se puede contestar en muchas entrevistas, pero también en unos minutos, ¿no? O sea, no. Yo creo que la definición sintética que yo daría es que se trata de una disciplina que busca ser seria, que busca ser sistemática y por ende roza la cientificidad en todo caso, aunque esa no es una pregunta, no es una cuestión que a mí me parezca, digamos, para hacer una cuestión de Estado, digamos, ¿no? Como acostumbramos los peruanos a hacer por prácticamente todo. No, es una disciplina que trata de entender, principalmente entender, comprender la trayectoria de un país a fin de establecer patrones de comprensión de no solamente el devenir, sino también de una situación actual. Sí, me parece que la historia necesita tener esa especie de teleología, ¿no? Esa especie de visión hacia el presente siempre. Perderse en el pasado es básicamente mal usar la historia. Es decir, hacer una historia antigua por el conocimiento, conocer lo antiguo solamente por lo antiguo, no me parece tan útil. Puede ser satisfactorio para la persona que lo está haciendo, pero de repente socialmente hablando puede ser una especie de pérdida de recursos. Muy pocas personas, bueno, al menos entre los estudiantes, uno a veces no sabe cuál ha sido, pues, conocer un poco de la vida profesional o el recorrido profesional de su profesor, de la persona que tiene clase, ¿no? De frente en clase. En ese sentido, pensando en esta pregunta, para hacerles, de su experiencia como estudiante de historia en Moscú, ¿qué recuerda más? Bueno, hay varias cosas. Fue una experiencia bastante interesante para mí, realmente. Para empezar, hay una separación completa de la familia, ¿no? Y no es como aquí, porque también una persona que sea provinciana estudiando en San Marcos puede vivir aquí separada de su familia, pero también está a un paso, ¿no? Además, recordemos que eran tiempos previos no solamente previos a los medios actuales de comunicación, como el internet o inclusive las formas visuales de comunicarse, eran previos al discado directo. O sea, no era que tú en tu propia casa marcas un número telefónico con un código especial y te comunicas con un país. No, eran tiempos en los cuales tú tenías que ir a un sitio determinado, donde había teléfonos especiales para